noches tengan todos, Dios los bendiga. Iniciemos pidiendo a Dios la bendición en oración. Quisiera que eso lo tengamos muy en cuenta. Todo esfuerzo que hagamos por aprender, por leer, por estudiar, todo esfuerzo que hagamos, si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, no vamos a ver el fruto que necesitamos. Y es en oración donde nosotros demostramos esa dependencia. Esta oración que hacemos aquí, pero también orando en nuestras devociones privadas, que Dios use esto para el bien espiritual, para nuestro crecimiento en la fe. Vamos a orar entonces. Te alabamos, Dios nuestro, y te damos gracias por esta bendición que nos dejas estar aquí una vez más reunidos. Tú conoces el propósito, la intención de nuestro corazón. Pero como decíamos, no hay esfuerzo humano que pueda lograr lo que se necesita. Por eso pedimos que tú envíes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que toda esta información de tu santa palabra entre sí a nuestra mente y la podamos comprender apropiadamente, pero que no se quede ahí, sino que descienda al centro de nuestra vida, nuestro corazón y alma, y que entonces nuestras vidas sean transformadas, nuestra alma alimentada, y veamos fruto para tu gloria. Y también que sea capacitación para que nosotros podamos hablar a otros de la verdad de tu palabra, la doctrina cristiana, la fe verdadera en Jesucristo. Y es en el nombre de tu Hijo que lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar ya. O sea, la lección anterior era la introducción y vemos el método, ¿verdad? El método es confrontativo, es personal. Se le hace la pregunta a usted. ¿Qué es lo que usted tiene que conocer para recibir ese consuelo del que habla la primera pregunta? ¿Cuál es su consuelo, el suyo, tanto en la vida como en la muerte? Entonces vemos que este método es precioso porque va a enseñar la doctrina cristiana de manera personalizada. Yo voy a hablar con usted de temas que son de vida y muerte. ¿Sí? Entonces, ahora, habiendo pasado por la segunda pregunta que ustedes contestaron ahora, de las 3 cosas que necesitamos saber para gozar de ese consuelo tanto en la vida como en la muerte, la primera era el grado de nuestra miseria y nuestro pecado. Esa es la primera cosa. Entonces esa es la pregunta número 3. ¿Cómo ahora conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? Y la respuesta es por la ley de Dios. Bien, vamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3 versículo 20. Y el que puede me lo lee por favor. Romanos 3:20. Byron. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Vemos que ese versículo es bastante útil y tenemos que conocerlo, porque inicia por decirnos para qué no es la ley y después para qué sí es la ley. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tener bien claro, porque de eso va a depender una desviación terrible que el cristianismo también puede sufrir y que algunos van por ese camino, que es tratar de ganarse la salvación por el cumplimiento de la ley. Pero ese versículo empieza diciendo no es para eso la ley, pero es muy útil la ley. Dice, porque por medio de la ley de Dios, ¿verdad? Viene a nosotros el conocimiento del pecado. El capítulo 7, versículo 5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces vemos la asociación que él está haciendo entre esa ley, que es la que nos dice lo que no está bien, y nuestro pecado, nuestra miseria. Entonces, paremos ahí, no vemos la otra, pero pensemos, si esta es la utilidad de la ley, ¿por qué no se predica la ley? Vean que todo el conjunto de la doctrina cristiana va a tener esos dos elementos, ley y evangelio. Y las personas han pensado neciamente, porque no es lo que el Señor nos enseña, que pueden ganar solo explicando la buena noticia del evangelio. Pero esa buena noticia del evangelio no tendrá verdadero sentido ni importancia hasta que la persona comprenda la primera parte, el estado de miseria en que está. Pero ¿cómo va a llegar a tener esa conciencia del estado de miseria en que está si no conoce la ley? Bien. Bueno, está bien, yo creo que sí, vamos con buen tiempo. Vamos a leer del capítulo 7 también el versículo 13. ¿Quién lo puede leer? 7:13. San Mauricio. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bien, hágame favor y lee el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Voy a pedirles de tarea que ese versículo se lo aprendan. El que no se lo sabe se lo debe aprender. Romanos 7:12. Entonces ustedes van a decir, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, sabiendo eso, es que el siguiente versículo dice, luego lo que es bueno, ¿qué es eso que es bueno de lo cual estamos hablando? La ley. La ley de Dios no es mala, es buena. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el problema? El mal uso que se le da a la ley. Los cuales usos tendremos que estudiar luego, perdón, ¿sí? Bueno, está hablando de la ley de Dios en general y de la ley mosaica en particular, ¿verdad? Porque la ley de Dios es amplia, es toda su voluntad, lo que Él quiere, y Él lo expresó en la ley de Moisés, en la ley que tenía. Después veremos en cuánto se clasifica esa ley, porque hay una parte de esa ley que es moral, y hay otra parte de esa ley que es ceremonial, y hay otra parte de esa ley que es civil, pero manifiesta la voluntad de Dios. Ahora, toda ella, aún la de Moisés con sus ritos, de ella se dice la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema está, como les decía, con el uso que se hace de la ley, y veremos eventualmente los usos de la ley. Pero entonces, espero que conteste esa respuesta de Ralph, ¿de cuál ley se habla? De la ley de Dios en general y de la de Moisés en particular. ¿Sí? Entonces, un versículo más tal vez. Ahora, tenemos que también diferenciar entre la ley dada por Dios, que está en el corazón, y la ley de preceptos que se escribieron. ¿Ven? Entonces ahí podemos leer, por ejemplo, Romanos 5:20. ¿Quién lo puede leer? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, entonces, igual estamos hablando ahora de ¿cuál es la introducción de esa ley? Bueno, los mandamientos, los preceptos que Dios en Sinaí le da a Moisés. Por lo cual vemos el gran beneficio que tuvo Israel al recibir esa ley. Porque todos los demás pueblos eran quebrantadores
poseedores de una ley que ellos llevaban en su corazón, la ley de sus conciencias y así, pero esta ley iba a servirle para que el pueblo de Dios, conociendo específicamente la voluntad de Dios, que Dios pedía de ellos, se vieran a sí mismos tan necesitados de salvación y de la gracia. Y por ahí vamos viendo cuál es el propósito de la ley. Pero hasta ahorita lo único que necesitamos saber es, por eso fue que Dios dio expresamente su ley para que nosotros pudiéramos conocer nuestra miseria, el estado de nuestra alma. Bueno, y haciendo igual una referencia a la tristeza de la sociedad en que vivimos, me imagino que conocerán un evangelista que se llama Ray Comfort, que tiene un método de evangelizar como con entrevistas y así. Y en cierta ocasión le preguntaba a las personas en parques o en lugares amplios a ver cuántos mandamientos podía citar. La gente no puede, no se acuerda. Medio citan uno revuelto con no conocen, y detrás de eso, ¿quién está? El enemigo, que no quiere que la ley haga su efecto en las personas. No conocen la ley, no son conscientes de su pecado y por tanto no son conscientes de la salvación que necesitan. Y también en ese mismo programilla recuerdo que, bueno, algo así como cortos que pasan, en cambio vaya y les pregunta cosas vanas, y eso sí lo sabe. Nuestra sociedad está llena de información vana por las redes sociales, por el entretenimiento, la diversión. Todo está planeado para nosotros distraernos de lo que es importante y llenar nuestra mente de cosas vanas. Es nuestra tarea, entonces, como aplicación. Sobre todo, me interesa mucho que nosotros tenemos que ser responsables con la siguiente generación y debemos enseñarles desde que aprendan a hablar los mandamientos de Dios. Porque es eso lo que el Espíritu Santo utilizará para que ellos lleguen a conocer cuál es el estado de sus almas. Muy bien. Pregunta siguiente. Entonces ya sabemos eso. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Es ella la que me hace consciente de cuán terrible es el estado en el que está el ser humano por el pecado. La siguiente pregunta, la 4, dice: ¿qué nos exige la ley de Dios? La respuesta dice: lo que Cristo nos enseña a modo de resumen en Mateo 22, 37 al 40 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ven? Que la pregunta es digna de considerarse palabra por palabra, porque no nos dice ¿qué exige la ley de Dios? Y entonces nos ayuda a ponernos en la posición correcta. El ser humano necesita que lo pongan en su lugar y que entienda que la ley de Dios no es una sugerencia para él, no es una recomendación, sino que la ley de Dios exige algo de él. Por eso, este mensaje no va a ser atractivo a muchos. La fe cristiana, la doctrina, la religión cristiana no va a ser atractiva para muchos, porque empieza primero poniendo al hombre en su lugar y le dice: Dios le exige a usted, el Dios que lo creó a usted, el Dios que es dueño de su vida, le exige que obedezca la ley y usted tiene que conocerla. Entonces, la pregunta es, ¿ahora qué? Bueno, ¿qué es lo que Dios exige? Ahora sí vemos que entonces está encapsulando aquí la ley moral.
La pregunta no está hablando de todas otras leyes que también tienen su utilidad en su momento, algunas de las cuales ya cumplieron su propósito y por eso no están vigentes. Porque si algo cumple su propósito ya no se necesita más. Pero está hablando de lo que sí es vigente, de esa que le podemos decir la ley de Dios es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y sigue siendo para nosotros, es la ley moral. Pero el Señor la encapsula en estos dos mandamientos. Usualmente se dice que es una relación vertical, el amor a Dios, una relación horizontal, el amor al prójimo. Con lo cual se hace una cruz, amor a Dios, amor al prójimo. Ahora, ¿qué clase de amor exige? Oigan todo lo que involucra. Amar a Dios con todo el corazón. Usualmente es el centro de los afectos. Con toda tu alma, todo tu ser interior, con toda tu mente. Es decir, sus pensamientos son hacia Dios. Pero no es suficiente eso, tiene que ser con todas sus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, como dice, amar al prójimo, pero como a uno mismo. Y de estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Ahorita vamos a volver a quisiera seguir a la pregunta 5 para hablar para expandir un poquito más el tema, pero vamos a ver la pregunta número 5. Ahorita volvemos a la 4 en algunos momentos para hacer referencia de ello, pero básicamente tenemos que saber eso, la cápsula de la ley moral. 22 del 37 al 40. Bueno, también es bueno que de una vez lo tengan ahí, pero después vamos a volver a ello en detalle, no importa que lo anoten desde ahora. Ese primer mandamiento encapsula los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios son 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Ese primer mandamiento del que Cristo habla encapsula los 4 primeros mandamientos. Y los 6 siguientes mandamientos están encapsulados en el amor al prójimo. Nosotros, como le digo, ahora solo se los menciono porque nosotros vamos a ver detalladamente la ley de Dios. Ahora nada más estamos viendo por encima para estar informados. Ahora, esta pregunta quita, y por eso les vuelvo a decir, miren, aprovechemos esto porque es tan útil. Se puede usar evangelísticamente, se puede usar en enseñanza, miren, porque le hace preguntas directas a usted y lo lleva por el camino hasta llevarlo al que tiene que llevarlo, a Jesucristo. Y la pregunta 5 le dice, ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? ¿Vemos por qué la pregunta? La respuesta, ciertamente no. Porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Y esas palabras tampoco son fáciles de tragar. Porque la gente no cree que es propensa a odiar a Dios. De hecho, la gente cree que ellos siempre han amado a Dios. Y por eso tienen ciertas expresiones con Dios y le dicen, Diosito, es tan bueno. Porque su concepto de amor no es el de la Biblia, no es el de amarle al Señor con todo el corazón, el alma, y la mente y con todas las fuerzas, sino que es un sentimiento. Y nosotros tenemos que luchar contra esto porque no es así. Sí involucra los sentimientos. También quiero que nos alejemos de ese otro extremo en el que todo es conocimiento intelectual. No, claro que involucra los sentimientos, pero el amor no es solo sentimientos.
exige muchísimo más de nosotros este amor. Y de esta manera que Dios nos manda a ser amados y amar a los demás, nosotros tenemos que reconocer que no tenemos semejante capacidad y reconocer que más bien por naturaleza hacemos todo lo contrario. Cuando la Biblia nos dice que somos propensos a odiar a Dios, cuando está más bien la respuesta del catecismo, la que lo dice así, pudiera interpretarse que es como una aversión a Dios, como aquel que se revela contra Dios y le levanta el puño, lo cual sí hay gente que lo hace, ¿verdad? Que detesta a Dios, que niega a Dios, etc. Pero no se trata de eso. Es que el amor a Dios, como está definido, y nosotros al comparar nuestra actitud en la vida vemos que no lo amamos. Más bien, estamos en enemistad con Él por naturaleza. Y eso es lo que dice ahí, por naturaleza. No es que tenemos que aprender a pecar, ya venimos capacitados para semejante cosa. Esa es la realidad del ser humano, que la palabra de Dios nos enseña y que la experiencia nos demuestra. A los niños no hay que enseñarles a enojarse, ni a pelear, ni a ser egoístas, ni a mentir. Claro que el ambiente va a influir muchísimo para exacerbar esos pecados, pero no hay que enseñárselos. Desde bebé él va a exigir las cosas. Lo hace con llanto, lo hace con lloro, y después cuando va creciendo usted va viendo la actitud. Nadie, ¿quién le enseñó esto? Nadie. Tiene su corazón. Por naturaleza. Vamos a leer algunos versículos entonces. Romanos 3:10. ¿Sí, César? Exacto. Si quiere leer los siguientes. No, 3 es que solo leíste 3:10. Si quiere leer los que siguen de ahí. Ok, esa es más completo, ¿verdad? Eso es lo que quería que mostrara, que está escrito así y que esa es la realidad. Que no hay justo ni aún uno. Entonces eso nos hace pensar que fue lo que quiso Cristo decir cuando dijo: no he venido a llamar a justos. Él dice: no he venido a llamar a justos, pero aquí estamos leyendo que no hay justo ni aún uno. Eso merecería que nosotros entendamos cuál es el lenguaje de Cristo cuando Él está diciendo: no he venido a llamar justos. No, lo que significa es: no he venido a llamar a personas que se creen justas, porque justos no hay, pero ellos piensan que lo son, y al pensar que son justos, no es provechoso para ellos el Hijo de Dios y la salvación que Él ofrece. ¿Quiénes sí? A pecadores al arrepentimiento, los cuales deberían ser todos, porque no hay justo ni aún uno significa, bueno, y entonces el 3:23, que es el que dice: ¿por cuánto? Por cuanto todos pecaron. No algunos, sino todos. Entonces, por naturaleza, y esto debemos enfatizarlo, y la gente a veces en su método de evangelismo pasa por esta parte de la conciencia del pecado. No es que no lo mencionan, pero lo más rapidito posible para dar el siguiente paso, a ofrecerle a las personas salvación para si recibe a Cristo. Pero no es el método bíblico. Primero esa persona tiene que haber sido llevado a la conciencia de que por naturaleza no ama a Dios ni ama a su prójimo, y que por naturaleza él lo que busca es huir de Dios, como hizo Adán en
el paraíso. ¿Dónde estás tú?, le dice Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Eso es, recordemos que Él es el representante. Adán y Eva son el representante de la humanidad. Y no es un representante solamente en un sentido de protocolo, no, es que como ellos son, nosotros somos. Nos representa de manera exacta. Lo que ellos hicieron, haríamos. Esa es la representación. Y entonces se le muestra, es necesario que ahora hagamos ese esfuerzo de concientizar a la gente de que ellos no son buenos, que no son justos. Y que hasta que reconozcan su miseria es que comienza a tener sentido el Evangelio. Primera Juan 1:8, el que lo tiene, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, es la refutación de alguien que pudiera, como los fariseos, sentirse justos. Si decimos que no tenemos pecado, si en algún momento dijéramos tal cosa, nos estamos engañando. Ahora, ¿habrá alguien que realmente lo diga? No lo dicen, pero es una cuestión de actitud. No se reconoce, o sea, usted no lo dice, pero usted se cree bueno. Y ahí se está privando de la salvación. Entonces, seamos muy cuidadosos, porque muchas de estas cosas no se dicen expresamente, pero las acciones son las que ratifican que eso es lo que creemos. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, hermano. Voy a leer el anterior para que tenga más sentido. Desde el versículo 2. Sí, tiene sentido, si no desde el 1, pero es para tener todo el... En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es definir, entre los cuales todos nosotros, no excluye a nadie, anduvimos de esa manera. ¿Y cómo es que dice? Y haciendo lo que queríamos, haciendo nuestra voluntad, los deseos de la carne. Entonces éramos, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que se necesita en este punto entender? Que nadie se escapa de eso. Que no hay unos que eran hijos de ira y otros que no. Éramos todos hijos de ira, lo que significa es merecedores, ¿verdad? Merecedores de la ira o el castigo de Dios por causa de nuestros pecados. Todo esto para que tengamos bien claro que nosotros no podemos cumplir todo lo que Dios pide de nosotros. Debemos conocer lo que Dios pide de nosotros para ser conscientes de nuestra necesidad. Pero no debemos caer en la trampa de pensar que vamos a poder cumplir eso perfectamente, porque entonces estaríamos yéndonos hacia el lado equivocado, pensando que nuestra religión es una religión de obras y de simplemente haga su mejor esfuerzo. No se trata de eso. No es para eso que necesitamos la conciencia de nuestra miseria y pecado. Tito 3:3, por favor. El que lo tiene, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y débiles, diversos, viviendo en malicia y envidia,
cosas importantes es que nos va dando la esperanza, porque dice, hay varias de estas cosas que hablan de un pasado. Éramos hijos de ira, también nosotros éramos como todos estos descritos ahí, y eso nos va acercando a que de esa miseria y de ese estado de pecado se puede salir, y pronto veremos entonces cuál es ese método, cómo es que se hace, pero se puede entonces salir. Eso es lo que éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás, y teníamos una naturaleza como la de los demás. Un versículo que puede ser bastante útil es Eclesiastés 7:29, si alguien lo pudiera leer. Perdón, ese es para la siguiente, lo tengo anotado para la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Y es la última que veremos en esta noche, y vamos a meditar en una parábola. La pregunta 6 dice: entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? Por supuesto que no, dice la respuesta. Por supuesto que no. Al contrario, Él lo creó bueno y a su imagen, es decir, dotado de verdadera justicia y santidad, para que conociera correctamente a Dios, su Creador, lo amara de corazón y viviera con Él bendecido para siempre, y esto para alabarlo y magnificar. Entonces eso nos lleva a la creación, porque ya nos dice que por la ley sabemos nuestro pecado. ¿Cuál es esa ley? Debes amar a Dios y al prójimo. ¿Puedes cumplir esa ley? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí es donde viene vea que vamos resolviendo un problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el ser humano no puede cumplir esa ley? Entonces una de las preguntas era, ¿así lo hizo Dios? ¿Lo hizo malvado y perverso? Vamos a leer los versículos usuales de Génesis. Todos conocemos, pero tenemos que... Génesis 1:31, Génesis 1:20. Más bien alguien puede leer de 26 al 31 y ahí tenemos la... 26, ahí está, Byron. Por favor, sí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo que hemos leído el relato de Génesis, que no es ni una fábula, ni una parábola, ni una alegoría, que es relato de lo que sucedió. Eso es la manera en que nosotros vemos. Ustedes creerán que, ¿por qué decirlo así? Bueno, hay supuestos creyentes y hay incluso seminarios teológicos donde no creen que el relato de Génesis sea historia. Nosotros creemos que lo que estamos leyendo ahí fue lo que sucedió. Dios creó todo el universo y luego Dios creó a los seres humanos y los creó de una manera diferente de como creó los demás. Si ustedes pueden ver, a todas las cosas dice Dios simplemente, y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así, pero después dijo, hagamos, hace al hombre, y para darle vida Dios hace algo que no hizo en todos los demás, sopló en su nariz aliento de vida.
Es decir, la vida que el ser humano tiene no es igual que la vida de todo el resto de los seres vivos. Es diferente. Tiene el aliento de Dios y está hecho a su imagen y semejanza. Y dice que los bendijo. Y luego, que todo al verlo era bueno en gran manera. Entonces, esta es la verdad que la Biblia nos enseña, que Dios así creó al hombre a su imagen y semejanza, dotado de verdadera justicia, santidad, para que conociera correctamente a Dios, para que lo amara, para que viviera con Él bendecido para siempre, dice esta respuesta, y para alabarlo y magnificarle. Ahora, entonces, ahí es donde, ¿qué sucedió? Nosotros iremos al relato de la caída pronto, pero un versículo simple es Eclesiastés 7:29 para saber qué fue lo que ocurrió. Eclesiastés 7:29. Y aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, eso es. Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Quisiera que ahora vayan conmigo, por favor, Lucas capítulo 18. Voy a leer a partir del versículo 18. Por favor, sigan la lectura conmigo. Lucas 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quisiera entonces que con esto que nosotros hemos estudiado hoy, analicemos este relato. Creo que dije antes, parábola no es una parábola, es un relato de lo que ocurrió. Y veamos cómo trata Jesús con las personas. Una persona, dice aquí un principal, alguien de buena posición. Lo primero que es confrontado por Cristo, esa persona, es si él tiene el correcto concepto de quién es Jesús. A simple vista parece que él no lo viera, porque él está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes y yo debemos dar? Sí, ya con entendimiento, sí, te digo bueno, porque eres el Hijo de Dios, eres Dios hecho hombre, ¿sí? No fue esa la respuesta, ni es
y ese es un versículo que a veces utilizan los de las sectas para negar la divinidad de Cristo. Ve que solo Dios es bueno. La confrontación es, ¿diría usted que Jesús no es bueno? Claro que sí, la Biblia nos dice que es santo, justo, no se halló en el pecado jamás. Pero la confrontación primera de Cristo con una persona que dice querer ir al reino de los cielos es usted sabe con quién está hablando. Usted sabe quién es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos también que hacer. ¿Sabe usted quién es Jesús? Bueno, entonces, después de eso, le menciona los mandamientos. Si pusimos atención, ahí lo que Jesús cita son 5 de los 10 mandamientos, pero son mandamientos que se refieren a la segunda tabla de la ley que llamamos, es decir, a esos mandamientos de nuestro trato con nuestro prójimo. A esos que corresponden a lo que vimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o honra a tu padre y a tu madre. No le habló de la codicia porque parece que él tenía de todo. Eso es una conjetura mía, pero no tenía nada que codiciar, parece que lo tenía todo. Bueno, pero le dice, vea esta ley. Y ven la respuesta de este hombre: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esto también es un ejemplo, mis estimados, de cómo tenemos que nosotros ser pacientes al tratar con los pecadores. Porque díganme una cosa, no es cierto que aquí este hombre merecería que Cristo le hubiera dicho: usted no sea tan mentiroso. Usted no ha cumplido esto desde su juventud. No es cierto, le voy a comenzar porque Cristo todo lo sabía. Podía hablarle de todo eso, pero miren que no lo hace. Lo lleva a otro lado. Okay, él cree que cumple la segunda tabla de la ley. Entonces el Señor lo lleva a la primera, que es la que habla del amor a Dios. Y lo confronta con el amor que él tiene a sus posesiones. ¿Y qué es lo que está el Señor mostrándole? De su cumplimiento de la segunda tabla ni siquiera le dice, porque está tan engañado él que él cree que él ama a su prójimo como a sí mismo, y que de veras ha cumplido todo esto. Pero el Señor le muestra el ídolo que él tiene en el corazón. Si de veras, le falta esto, cumplir la primera tabla, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces le habla de idolatría. Y aquí es donde él se aferra a su ídolo. Este hombre se aferra. Está tocando lo que usted verdaderamente ama. Eso es lo que usted sí ama con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, sus riquezas. No las puede dejar. Y vea que se entristece. Oyendo esto se fue. Se puso triste. Y dice, y se puso muy triste. ¿Qué religión más rara esta que predica este hombre? ¿Por qué voy a tener que deshacerme de mis posesiones? Y miren que no fue suficiente lo que Cristo le promete. Dice, hágalo porque vea, tendrá usted un tesoro en el cielo. Entonces, tenemos que pedir a Dios esa sabiduría de también tratar con las personas para llevarles con sabiduría a reconocer cuál es su pecado. Aquí este hombre me mostró que tesoros en el cielo no le interesaba. Él estaba aferrado a sus tesoros en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos ilustra muy bien lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo conoce su miseria? La ley de Dios. ¿Cuál es esa ley? ¿Qué es lo que pide de usted? Que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo. ¿Y puede usted hacerlo? No puedo. Soy pecador. Esto es lo que estamos estudiando. Y eso es lo que nos prepara para recibir lo otro, el Evangelio.
Veamos el estado de esa miseria. Pero vea a este hombre, se le trató de llevar ahí y él se aferra a su ídolo. Pero si nosotros dejamos esto aquí, no hay provecho para nosotros. Debemos hacer una pregunta y el suyo. ¿Qué le pediría Jesús a usted que deje? ¿Qué le diría a él? Ok, le falta una cosa. Deje esto. Algo que no necesariamente es malo, pero que puede ser, que es lo que usted pone muchas veces antes que Dios. Ejemplos. El deporte. Es uno de los principales ídolos en nuestra sociedad, el fútbol. Y si Cristo le dice, déjelo. Ahora, obviamente estoy diciendo, yo no digo que eso sea malo así, pero específicamente, y lo digo porque sé que hay personas que tienen que llegar a eso. Nosotros teníamos un hermano, ¿se acuerda de Gabrielito Gutiérrez? Murió, un joven que murió muy joven, 30 años, de un cáncer. Y él era buenísimo jugando, bastante bueno. Pero después vi que no iba, cuando hacían los tales torneos, que hacían la Copa Calvino y que no sé qué, ya no iba. Cuando yo le consulté, creo que no pasó, vi que no puedo. O sea, él era de esas personas que no pueden disfrutar eso sin exacerbarse, sin enojarse, sin tener. Y él vio, dijo, ok, aquí hay que escoger entre dos cosas. O sigues, porque al que le gusta mucho y es bueno, tiene esa pasión ahí y enojo y ya se enoja con el que no lo hizo como él quería. Todo lo que ustedes saben que ocurre en un partido. Pero él tuvo la sensatez de decir, ok, ¿es eso o pecar contra el Señor? No voy más a los partidos porque caigo. Cada vez que voy, caigo. O hay un problema con un jugador, o se enojan porque pierde, o algo, pero él sabía su corazón. Entonces él, gloria a Dios, pudo decir, quítelo. Jesús me dice, quítelo, y yo lo quito. Y así es cada uno de nosotros. Puede ser una afición, un hobby que llaman ahora, cualquier cosa. Una cierta relación, una persona puede, hasta el trabajo pudiera ser. Pero vean que Cristo, esa es la labor de la aplicación que yo no puedo hacerla, solo el Espíritu Santo, ir y ver. ¿Y usted qué le pediría a Jesús a usted que deje? Que le falta una cosa. Usted es muy buena gente en esto y todo, y ha hecho el progreso, pero le falta una cosa. Y él se va entristecido. Ahora, el relato termina con gran esperanza, como siempre debe ser. Con gran esperanza, porque los discípulos se admiran y dicen, ¿quién entonces se va a salvar? Porque ellos sí entienden, no, Jesús está pidiendo algo que no se va a poder así. Pero la respuesta de Jesús es preciosa, porque dice, no, los hombres no pueden, pero Dios sí puede hacer. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es posible para Dios quitar de nosotros ese obstáculo que nos separa de Él. Es posible para Dios hacernos conocer lo que es un poquito su amor, para que usted lo prefiera a Él que a otra cosa. Y usted mismo se admire y diga, yo antes jamás hubiera preferido eso, pero ahora prefiero a Cristo. Prefiero estar en una reunión de oración, prefiero estar con mis hermanos, prefiero la Biblia, prefiero que eso otro que hacía. Salir, pasear, etcétera, cualquier cosa. Bueno, ven cómo hay aplicaciones en preguntas tan sencillas, pero que son así. Usted, respóndela a usted. ¿Cómo le respondería a usted? Ya se le preguntó, ¿cuál es su miseria? ¿La entiende? ¿Cómo es que llegó a entender su estado de miseria? La ley de Dios. ¿Y cuál es su relación con la ley de Dios? Recuerden el versículo que tiene que poder escribir de memoria. Santa. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien, entonces
vamos a ir profundizando en cómo esta santa ley de Dios cumple un propósito maravilloso en nuestras vidas, como veremos que es para darnos conciencia de cuánto necesitamos al Salvador. Y teniéndolo a Él, ahora hay un cambio de nuestra manera de pensar con respecto a la ley de Dios. Entonces, los invito a meditar en esto, a pedir al Señor que nos enseñe a aplicarlo, que también nos enseñe a tratar con otros con esa paciencia con la que yo veo a Cristo tratando con personas. Como les decía, es que era digno de que se le confrontara, pero lo dejó. También usted dice que es tan cumplidor de la ley, ¿no? Vamos a creerle. El Señor nos ayude y sigan orando por el curso bíblico, como les decía, también por el chat. Yo creo que es útil. Si alguien quiere venir solo de oyente una vez, dos veces, no importa, déjenlo que venga, porque algo de lo que nosotros hablamos y leemos puede usar Dios para inquietar conciencias. Aun si usted cree que no es creyente el que va a traer o que está dudando, tráigalo. Dios puede actuar. Es su palabra, no es nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos mucho que nos has concedido hoy avanzar unas preguntas y nos has hecho más conscientes de nuestra situación, del estado de nuestras almas antes de tener a Cristo. Pido tu bendición por cada uno de los que aquí están. Lleva a cada uno con bien, bajo tu protección y bendición a sus hogares. Cuídale, Señor. Gracias por nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.